algo que se habla bastante es sobre la visión de las iglesias. ¿Amén? ¿Han escuchado esa frase? No, porque la visión de la iglesia esta es esto, la visión de la iglesia es lo otro, la visión de este año es esta, la visión del año que viene es la otra, y cambian bastante de visión. ¿Bajaste los otros controles, Mimi? Entonces, bueno, para comenzar, el 1 de diciembre, el 1 de diciembre se hizo un año de que estamos predicando el Evangelio aquí en esta colonia. O sea, cumplimos un año. No estábamos aquí, después no lo hice porque a veces se dice que caemos. Yo no soy seco. No sé, porque puede ser que alguien me diga, wow, pero qué seco es el hermano. No soy seco, es que me gusta ser bastante bíblico. Ya Ludi parece que había hecho algún comentario porque Jonathan lo tocó y dice, mira lo que tú decías. Pero no, es que me gusta ser bíblico o que Dios me revele algo que hay que hacer. Pero muchas veces hacemos tanta fiesta porque cumplimos un año y demás, y la iglesia de Jesucristo es eterna. Hay gente que dicen que empezó cuando Él empezó a predicar con el bautismo. Hay gente que dicen que se fajan los teólogos que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es eterna, porque Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, la iglesia es eterna. ¿Amén? No fue una cosa de que ¡bum!, le cortaron la cabeza y cayó la cabeza de Cristo ahí. No, ha estado siempre. Y la iglesia es su cuerpo. Y si Él siempre ha tenido cuerpo, es que ha habido una iglesia, un remanente siempre. Ahora van a decir, sí, pero no se predicaba igual. Sí, es verdad. Pero Cristo es eterno, así que la iglesia es eterna. ¿Ven? Pero entonces, queremos hablar sobre esta parte, lo que es visión de iglesia. Puede ser que muchos digan, bueno, aquí no se ha hablado, nunca se habla de la visión de la iglesia, de cómo, en qué nos vamos a enfocar. ¿Amén? Y quiero hablar, tal vez terminamos pronto, si Dios permite, si no, terminaremos en tiempo normal, pero, dame una gotica, Bruno. Pero sí quiero dejar un poco claro y quiero que ustedes den su opinión también, o sea, porque estamos abiertos y no quiero que tampoco digan, wow, qué rigidez. Aunque no van a haber rigidez, lo que vamos a tratar de buscar es libertad y acercarnos a lo que Jesucristo hizo. Ese es el modelo perfecto. En algunos momentos Pablo dijo, y de lo que me vieron hacer en mí, eso hagan, porque el Evangelio no estaba escrito. No había una forma de comparar cómo voy a seguir, cómo voy a ir haciendo las cosas. Pero hoy tenemos el Evangelio y yo nunca me voy a enfocar en hacer lo que hizo Pablo o lo que hizo Pedro. Me voy a enfocar en lo que hizo Jesucristo. Porque siempre que haga lo que hizo otro, siempre me voy a quedar un poco más abajo. ¿Amén? Porque nadie fue capaz de hacer las cosas perfectas como Jesucristo. Pablo no las hizo, Pedro no las hizo, ninguno de los apóstoles, ni ninguno que haya seguido, ni los que estamos hoy en día como creyentes, lo hacemos perfecto como el Señor. Entonces nosotros siempre debemos de poner la vista en lo más alto. Yo casi siempre digo que cuando uno va adelantando, no ponga la vista aquí, ponla un poco más lejos. Porque si tu meta está aquí, vas a llegar rápido. Y ya después dices, bueno, ya llegué, gloria a Dios, pero si tu meta está lejos, vas a tener que estar más tiempo caminando y perfeccionándote. Y si tu meta es Cristo, vas a estar hasta el último día de tu vida perfeccionándote. ¿Ven? Porque es una medida a la cual llegamos cuando pasamos a la eternidad. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces, si es posible, busquemos Isaías capítulo 61. Porque si como iglesia vamos a tener un enfoque, lo mejor es tener el enfoque que tuvo Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra. ¿Amén? Hoy en día muchas veces estamos detrás de qué iglesia crece más o de qué iglesia es más bendecida para nosotros buscar la misma visión. Y wow, o cobertura, bueno, ayúdame, déjame poner mi mismo nombre. Pero la esencia es hacer lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, la palabra de Dios dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados o entristecidos,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Esta profecía del profeta Isaías, cuando Jesucristo está en una sinagoga y le dan la palabra, pide un libro, y ese es el libro que llega, ¿cómo puedo decir? No el capítulo 61 de Isaías, porque en los originales no hay capítulo, sino que en la parte que coincidía con eso, no coincidía, sino lo que Dios hizo en ese momento. Abrió y cuando terminó de leerla dijo, esta profecía se ha cumplido hoy. O sea, 100% se estaba hablando de Jesucristo. ¿Amén? 100% se estaba hablando de Jesucristo, lo que Él venía a hacer. Vamos a comenzar algo. Esto no lo puedo explicar mucho hoy, pero sí lo vamos a tocar en otro día. Dice, el Espíritu de Jehová y del Señor está sobre mí. Debido a ciertas cosas de la teología, se ha dicho que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre las personas y que ahora cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en las personas, dentro. Ojo, después sí voy a traer esta clase ya con todos los puntos, pero cuando dice el Espíritu Santo está sobre mí, uno de los significados de la palabra en griego es entre. O sea, está entre mí, está en mí, está en la parte interior, que se puede decir. Hay varios lugares donde la Biblia, el mismo profeta Isaías, hablando de Moisés, dice el siervo Moisés, que el Espíritu de Dios entró dentro de él. ¿Amén? Y después se lo voy a explicar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreo también habla de que los profetas, los antiguos profetas, ellos buscaron y indagaron sobre el plan de la salvación por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que moraba en ellos. Amén. O sea, ahora lo que el Espíritu Santo no estaba derramado sobre toda carne en el Antiguo Testamento, pero los profetas, los escogidos de Dios, sí eran templos del Espíritu Santo. Sé que van a tener dudas, tal vez porque lo que se predica es lo contrario, pero sí bíblicamente, para el miércoles que viene lo vamos a hacer, para que no haya confusión y no se quede. El Espíritu Santo, cuando venía sobre un ungido de Dios, no era que se quedaba aquí arriba, no, moraba en él. Amén. Lo que no era como hoy en día, después de los 50 días después de Jesús haber resucitado, que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Pero en este caso, se está hablando de Jesucristo. ¿Creen que el Espíritu Santo estaba sobre Jesucristo o estaba en él? Si él era el portador del Espíritu Santo, Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, a quien no soy digno de desatar los cordones de sus sandalias, los bautizará en el Espíritu Santo. Amén. O sea, que es Jesucristo el portador del Espíritu Santo a la hora de bautizar. Nosotros no somos bautizados por el Espíritu Santo, somos bautizados por Cristo en el Espíritu Santo. ¿Me hice entender? Creo que he hablado muchas cosas seguido, pero me hago entender ahí. O sea, que cuando nosotros somos bautizados, y me salí un poco del tema, pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, pero por Jesucristo. No es que el Espíritu Santo venga, sea quien te bautice, sino que Jesucristo es quien te bautiza en el Espíritu Santo, porque Juan el Bautista lo dijo así, y está al menos en 3 lugares, o 2, puede ser que uno haya sido repetido la misma situación en el Evangelio, pero sí se habla, nunca dice porque el Espíritu Santo lo bautizó, sino que Cristo es quien lo iba a bautizar, y si él iba a bautizar, es porque es el portador del Espíritu Santo. O sea, el Hijo de Dios no iba a andar con el Espíritu Santo como un satélite, ¿amén? Pero, ¿ves? Sobre la cabeza, una sombrilla, pero de todas maneras, yo se lo voy a traer el miércoles que viene, bien puntualizado, porque el Espíritu Santo en realidad sí moraba dentro de los escogidos de Dios en el Antiguo Testamento. A veces no me gusta enseñar mucho estas cosas porque al final no hay mucho fruto, como se puede decir, no hay cosas como aplicarlas. Siempre me gusta que la enseñanza se pueda aplicar y sacar un beneficio. Y aquí al final lo que vamos a hacer es demostrar algo.
que no tiene tanto beneficio, pero como me metí, lo vamos a hablar, para que después no quede, Amén. ¿Dudas? Nada, Ludi. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está en mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. De los presentes aquí, ¿quiénes creen que son ungidos de Jehová? Alcen las manos. ¿Hay alguien que crea que es ungido de Jehová? Todos somos ungidos de Jehová. Vinimos, recibimos a Jesucristo como Salvador. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para este caminar. Eso no quiere decir que vamos a ser salvos 100% seguros, pero si caminamos agradable, sí vamos a ser salvos. Y Dios nos ungió, nos bendijo. Pero aquí la Reina Valera traduce un poquito difícil de entender. Muchas otras versiones lo hace. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Y dice, porque me ha ungido Jehová para ser enviado. O sea, nosotros cuando somos ungidos, no somos ungidos para hacernos los más ungidos o los más espirituales. Hay un propósito. La iglesia de Jesucristo ha sido ungida con un propósito, porque Jesucristo, cuando vino a semejanza de hombre, fue ungido con un propósito. Y ese debe ser el propósito que debe de llevar la iglesia de Jesucristo. Amén. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los oprimidos, a los que están entristecidos. Son significados de esa palabra. O sea, son personas que no tienen esperanza como ustedes y yo antes de conocer a Jesucristo. O sea que el primer enfoque de una iglesia debe ser evangelizar. Predicar no hemos visto un poco limitado, y era cosa que estábamos hablando los otros días, que sí tenemos que empezar a evangelizar en grupo un poco más, porque es lo primero que nuestro Señor puso. O sea, cuando sale la profecía, cuando se da la profecía de la boca de Dios, lo primero que se dice es predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, las buenas nuevas son el evangelio de salvación. Amén. O sea, toda iglesia, lo primero en que debe estar enfocado debe ser en predicar, en evangelizar. ¿Me entiendes? Sin salvación no hay nada. Sin salvación no va a haber profecía, no va a haber ningún don, no va a haber ministerios, no va a haber nada, porque no hay salvación. ¿Me van a entender? No hay iglesia si no hay salvación. Entonces necesitamos que haya salvación. No solo que las personas vengan a los caminos del Señor, que es lo más importante, sino seguir cuidando esa salvación con temor y con temblor. Amén. O sea, que debe ser la esencia, el enfoque, uno de los principales enfoques de la iglesia. La profecía hace énfasis en eso, es lo primero que pone, predicar las buenas nuevas a los abatidos. Muchas veces puede ser que digan, bueno, pero si aquel tiene dinero, vive bebiendo, tiene una vida exagerada de comodidades, ¿para qué? ¿Para qué predicarle? Porque no está abatido, no está entristecido, está en gozo, pero está en un gozo mundano. Hay un vacío que queda dentro de esa persona, que aunque se emborrache, aunque tenga carro, aunque haga todo, siempre siente un vacío y está abatido. Y para más, con todos los placeres, puede ser que crea que está tocando la puerta con la mano, la puerta del cielo, pero con el alma está tocando el infierno. Amén. Muchas veces uno ve personas que están y dicen, bueno, va a querer oír del evangelio si está en gozo mundano, pero no, necesita esa llenura que nos llega cuando recibimos a Jesucristo como Salvador. Amén. Ok. Dice, y a vendar los quebrantados de corazón. Cuando dice a vendar los quebrantados de corazón, se está enfocando en tratar de levantar las personas que están abatidas, las personas que están dolidas, que están heridas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado así en algunos momentos? O sea, no es solo los que están fuera, que no han recibido la salvación de Jesús, por medio de Jesucristo, sino los que estamos dentro, también tenemos que tratar de curar esos corazones. Siempre llegamos a los caminos del Señor, y si alguien ha llegado en gozo,
desde el principio, sin ningún tipo de problema. No vamos a decir que es mentira, sino que es la forma en que lo ve. Porque yo mismo no tenía ninguna tribulación, tal vez grande, cuando llegué a los caminos del Señor. Acompañé a Dianelli por llevarla a la iglesia y ahí el Señor me empezó a envolver y ya me quedé. Pero sí tenía problemas. Mi corazón sí estaba herido por muchas cosas. Puede ser que alguien diga, bueno, ¿y cuando te sanaste ya? No, después mi corazón siguió teniendo heridas en el camino del Señor, y entonces necesitamos vendar, necesitamos curar los corazones de cada persona. ¿Amén? Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a una persona que llega a los caminos del Señor, aunque parezca muy feliz, generalmente tiene 1000 problemas. Generalmente los problemas disminuyen, pero no se acaban. Porque muchas veces decimos, bueno, es cristiano, lleva 10 años en el Evangelio. Él sabe cómo manejar con las herramientas que ha recibido. No, hay un momento en que el enemigo te toca y no te funciona ninguna herramienta. Porque te dio duro y no estabas preparado y no te funciona nada. Y tú necesitas que alguien venga a pasarte bálsamo en el corazón. Amén. Y es algo que debemos de estar siempre bien cauteloso. Muchas veces vemos a alguna persona que es un poco áspera así, que es un poco, ¿cómo puedo decir? Que no se deja llegar mucho y, mira para este cristiano por gusto, que no sé qué cosa. Y decimos muchas cosas sobre esa persona, pero es que su corazón está herido. Es la forma que tiene de reaccionar. No puede reaccionar de otra. Ha pasado las 1001, como decimos, no sé si aquí se dice así. Ha pasado muchas cosas y ese corazón está tan dañado que la única forma que tiene de reaccionar es esa. Y nosotros muchas veces lo criticamos en vez de ir y pasar bálsamo. En vez de decirle, no te preocupes, mira, vamos a hablar y conversar y ayudarle. Tampoco es solo hablar y hablar, sino ayudarle. Amén. ¿Me hago entender por ahí? O sea, necesitamos predicar el Evangelio, pero saber que cuando las personas vienen a los caminos del Señor, traen siempre el corazón herido. Necesitan bálsamo, necesitan ser curados, necesitan ser bendecidos por nosotros. No es directamente nosotros quien lo vayamos a hacer, pero es Dios a través de nosotros. Amén. Porque a veces decimos, oramos y Dios esto y Dios lo otro. Y horas orando por una persona, pero al final nunca nos acercamos con mansedumbre, con el dolor que siente la persona. Amén. ¿Vamos a entender? ¿Duda? ¿Melissa? ¿No? Ok. Oye, si me ven serio, yo no estoy molesto, es que no me siento bien. Pero pueden preguntar sin ningún tipo de problema. Dice, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. O sea, tenemos que proclamar, tenemos que declarar libertad a los cautivos. Muchas veces se predica, ven que Cristo te va a salvar si recibes a Cristo como Salvador, pero no hablamos de los beneficios que hay, no hablamos de las bendiciones además de la salvación. Que bueno, somos salvos, es lo primordial, pero también hay que hablar y proclamar que vas a ser libre, que vas a ser libre, que puedes ser libre en Jesucristo, que Jesucristo no solo te trae la salvación, no solo te sana, sino que te hace libre. Amén. Y Jesucristo dice, proclamar. La palabra de Dios dice, proclamar, hablar sobre de que vas a ser libre, vas a salir de la cautividad. Y muchas veces nuestras almas están en cautividad y no tenemos esperanza de nada. Nos sentimos que hay áreas en nuestras vidas. Un día tocamos el tema por arribita, cuando Dios revele un poco más, lo vamos a llevar más profundo, pero hay veces que tenemos áreas en nuestras vidas que nosotros decimos, esta área yo me siento como encerrado, no prospero, no salgo, no puedo salir adelante, y es porque estamos en cautividad. Y la palabra dice, tenemos que proclamar, tenemos que hablar de que hay una esperanza para esa cautividad, para ese encierro que tiene, pero más adelante el Señor Jesucristo toca algo más fuerte. Digo el Señor Jesucristo porque es el verbo de Dios, amén, la palabra. Dice, a publicar libertad a los cautivos, o sea, a publicarla, a declararla, dice, y a los presos, apertura de cárcel. Amén. Cuando se habla de presos, estamos ya enfocados en gente que están cautivos 100%. Endemoniados,
enfermos hasta lo último ya, que están completos, pero no dice que proclamemos nada más, sino que abramos las puertas. O sea, hay una parte de lo que es el ministerio, en la predicación del Evangelio, en lo que es el funcionamiento de una iglesia, que no solo le vamos a estar diciendo que hay una vida mejor en Jesucristo, que Jesucristo te va a sanar, que Jesucristo te va a bendecir, que hay ciertas áreas de tu vida que están cautivas y que van a ser liberadas, sino que vamos a tener que abrirle las puertas. Vamos a tener que liberar, vamos a tener que orar en liberación. Muchas veces no nos gusta mucho esto, pero es algo que sí es una realidad. O sea, porque Jesucristo lo hizo, echó fuera demonios, liberó a los presos, pero muchas veces, y este versículo se ha tomado para predicar a los presos que están en cárceles físicas, y no está mal, está bien y es bíblico, porque Pablo dijo, acuérdense de los presos, pero aquí la profecía no está hablando de los presos que están en la cárcel, porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no fue a una cárcel a sacar un preso. A uno no sacó. Lo que hizo fue liberar, echar fuera demonios, darle libertad a los que estaban cautivos. ¿Me van a entender? O sea, no vayan a decir que está mal predicar en las cárceles. Está bien porque Pablo lo dice. No se olviden de los presos, hay que predicarles. Son personas que hasta para más a veces están en la situación perfecta para que reconozcan a Jesucristo como Salvador. Digo, no perfecta desde un punto de vista de alma, si se puede decir, de experiencia, porque cuando están pasando tribulación les es más fácil, buscan algo de que agarrarse. ¿Amén? Pero, o sea, una iglesia no solo debe predicar el Evangelio para salvación, sino hablar de toda la esperanza que Cristo tiene, además de la salvación, pero también tenemos que poner en práctica la liberación. ¿Me entiendes? O sea, poner en práctica la liberación, y cuando digo la liberación, todos los ministerios que hay dentro de la iglesia. ¿Me entender? Pregunta. A proclamar, ¿a quién subió la mano? Porque no miré, perdone. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando se habla de año, cuando se habla a proclamar el año, no, o sea, se traduce como año, pero se puede traducir también como el tiempo. O sea, es sinónimos, son palabras que se pueden traducir. Y hay algunas versiones que lo traducen como año, pocas que lo traducen como tiempo, pero la esencia es eso, el tiempo. O sea, porque si es el año favorable a Jehová, pues ya pasó, ya no lo podemos predicar, ¿eh? Pero es el tiempo favorable a Jehová. Siempre hubo una bendición antes de la venida de Jesucristo. Los israelitas podían ser salvos a través de la ley. Trataban de cumplir la ley, no lo lograban, hacían su sacrificio y llegaba la salvación. ¿Amén? Pero con Jesucristo ya empieza un tiempo favorable para el hombre. Ya no es por obra, sino es por gracia. ¿Amén? Entonces, debemos de proclamar el año, o sea, este es el tiempo, este es el día, este es el momento de recibir salvación. Muchas veces hay personas que dicen, yo voy a ir por ahí por la izquierda. De todas maneras no se ven las cosas como que el Señor fuese a venir, pero aquí no se sabe nada, que dónde vamos a estar mañana. Y sin embargo, aunque a la vez que se le predica el Evangelio, un día hablaba eso, a la vez que se predica el Evangelio a una persona y la verdad se le es predicada, hablo más de las personas que estuvieron ya en el Evangelio, que escucharon predicaciones, no al que se le habla un día y no se le puede predicar todo el Evangelio, pero quien escuchó el Evangelio, la verdad, la palabra de Dios, y se aparta todo el pecado que va siéndoles contado. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. Ningún fariseo recibió a Jesucristo como Salvador, si acaso 2 o 3, bíblicamente. Casi ninguno lo recibió. Y sin embargo el Señor Jesucristo le dijo, ahora tienen pecado porque han conocido la verdad. Tienen pecado. Si conociste la verdad, el pecado te va a contar. Que después te arrepientes, claro, te los perdona, pero muchas veces se dice, bueno, vamos a ir dándole ahí por la izquierda unos años más adelante, y ya cuando ya yo vea que resolví unos problemas, ya voy a entrar, me voy a entregar más a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así. ¿Amén? O sea, que cuando proclamamos el año, déjame ver por dónde andaba,
en el 2, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. No es solo el año, no es solo decir, bueno, predico este año y punto, el año que viene. No es el tiempo, o sea, estamos en ese tiempo, estamos gozándonos en un tiempo de gracias. Amén. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Muchas veces, a mí no me gusta, se lo digo de verdad, y es algo que a veces trato de acomodar, porque no me gusta predicar mucho sobre el infierno, pero el infierno es verdad. Y Jesucristo lo predicó. Y si Jesucristo lo predicó, aunque no me guste mucho, yo tengo que predicarlo. Y la Biblia dice que una de las cosas, cuando prediquemos el año o el tiempo favorable, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios. O sea, hay que decirle, va a haber un día de venganza. No, es que han pasado 2000 años y no ha pasado nada. Sí, pero eso no quiere decir que cuando mueras vas a tener un juicio y va a haber venganza. O sea, si no recibiste a Jesucristo como Salvador, no guardas, bueno, si no lo recibiste como Salvador ya no tienes otra opción. Pero si lo recibiste como Salvador y te dedicaste a hacer de todo, vas al infierno, bíblicamente. Tal vez nuestro Señor tiene misericordia, como con aquel ladrón de la cruz, amén, que en el último momento les ¡pum! Y lo salvó. Pero les doy un consejo, no esperen al último momento. Cuando vayan a predicar, predíquenlo así. Yo sé que ninguno de ustedes está esperando el último momento, sino que estamos aquí por la gracia del Señor. Amén. Dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. Dice, a consolar a todos los enlutados. Estamos viendo, o sea, las personas sufridas, las personas que están pasando por pruebas, por tribulaciones, dentro del mismo evangelio y los que están fuera del evangelio. Muchas veces hacemos mucha diferencia. O sea, si no eres cristiano, no te voy a estar ayudando mucho. Y entonces, al año se convierte a Cristo y le decimos hermano. Mi hermano, y antes, ¿por qué no? ¿Por qué no me ayudaste? El prójimo no tiene nada que ver con que si es cristiano o no. Amén. El enemigo no tiene nada, bueno, supuestamente un cristiano nunca debería ser el enemigo, pero vemos que muchas veces sucede. Pero, o sea, nosotros tenemos que ser igual con todas las personas. Ahora, que tengamos un poquito más con la familia de la fe, con los que estamos cerca, sí, porque estamos en el mismo vínculo, es diferente, pero eso no puede quitar que tenemos que ayudar a todos los que podamos ayudar. Amén. Ahora, esta parte, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo o aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hey, la palabra dice ordenar, autoridad. O sea, cuando nosotros estamos dentro en el camino del Señor, no es andar solo. Ay, Padre, bendícelo. Sí, tú, Señor. No, hay autoridad. Hay autoridad en nosotros para ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, a los que somos salvos, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, sería aceite de gozo, se puede decir, en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Qué está diciendo? Nosotros tenemos que ordenar. Nosotros tenemos la autoridad para poder proclamar. Y esta palabra de estar proclamando, estar declarando, se ha malinterpretado y a veces queremos proclamar y declarar todo a los locos, pero muchas veces en beneficio propio y generalmente material, pero sí es bíblico, o sea que nosotros podemos ordenar gozo, óleo de gozo en lugar de ceniza, o sea, bendición en lugar de pobreza, no de maldición, aunque se puede ver maldición. Creo que la pobreza no es una bendición, aunque Jesucristo vino a predicar a los pobres, pero desde el punto de vista económico se habla, o sea, desde el punto de vista bíblico se habla más de espíritu que desde el punto de vista material. Los pobres de espíritu se habla. Y entonces, porque ahora hubo un tiempo en que todo el mundo quería ser pobre para ser agradable a Jesucristo, aunque no se quita que las riquezas muchas veces nos desvían del camino del Señor. ¿Amén? Pero eso no tiene que ver con que nosotros querramos ser pobres, sino que tenemos que pedirle al Señor
que nos bendiga y nos prospere según su medida. Amén. Para nunca apartarnos de Él, pero tampoco vivir una vida de pobre porque nunca la pedimos. Tal vez cuando lleguemos al cielo el Señor nos dice, mira, aquí tenía bendiciones para ti, pero nunca las pediste. Yo mejor prefiero pedir un poquito más. O sea, lo que prefiero es pedir lo exacto, lo que Dios me quiere dar. Pero a la hora prefiero pedir un poquito más que quedarme muy corto y pasar tanto trabajo haciéndome el humilde y cuando llegue al cielo me diga, mira, tenía estas bendiciones para ti. Amén. Entonces nosotros como iglesia tenemos la autoridad y debe de estar en nuestro caminar, estar buscando y ordenando, proclamando que venga bendición sobre los que están afligidos de Sión. ¿Amén? Sobre aquellos que buscaron, que recibieron a Jesucristo como Salvador, aquellos que están en el camino de la salvación, pedir bendición. ¿Amén? Muchas veces no queremos, pero hay que pedirla. Y Señor, que sea tu voluntad. Amén. Hay ciertas cosas que a veces yo no estoy seguro que pedir y pido y después le digo, Dios, que sea tu voluntad. Siempre. Hay veces que Dios me dice, ora sí y ora sí, porque ya yo sé que es la voluntad. No tengo que decirle al final, sea tu voluntad, porque lo sé. Si lo volviera a hacer, si lo volviera a decir, sería incredulidad. No estoy seguro si es su voluntad. Pero cuando estoy seguro, no hablo al final de que sea su voluntad, pero cuando tengo dudas, sí. ¿Amén? Entonces, como iglesia, debemos de vivir de esa forma. O sea, tenemos que estar reclamando las bendiciones para nosotros y para los afligidos de Sión. ¿Amén? Para los que están pasando problemas. ¿Amén? ¿Dudas? ¿Algún comentario? No se preocupen que vamos a terminar, así que si hacen algún comentario no nos demoramos tanto. ¿Amén? Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, no se habla de que los que están en el camino de Sión van a ser llamados los pobrecitos, los que vivieron en prueba constantemente, los abatidos siempre, sino que lo que está tratando es de traerlos a un cambio diferente. Eso no quiere decir que no pasemos pruebas, porque después dicen, oh, si estás en prueba es porque estás en pecado. No, no es bíblico. No es bíblico. Eso es un poco del Antiguo Testamento, de cuando Pedro, creo que fue Pedro, le dijo a Jesús, ¿y por qué está ciego? ¿Pecó los padres o pecó él? Y un poco que se toma por esa parte, pero no, es que no es bíblico. Para más Jesús le dijo, ni él pecó ni sus padres. Es para manifestar la gloria de Dios. Amén. Pero sí debemos de vivir desde ese punto de vista de que si estamos en el camino del Señor, no es solo para llevar a la gente a la salvación, que es lo más importante, Sin salvación ya después no hay nada. Tú no puedes liberar a una persona, y puede ser que logres liberarla, pero tú liberas a una gente que no cree en Cristo porque ora y Dios los libera y al otro día tiene 7 espíritus peores. ¿Por qué? Porque la casa quedó limpia, vacía y no lo llenó con el Espíritu Santo, ese espacio, y después viene el Espíritu. Oh, sí, está limpio esto, pues traigo 7 peores que yo. Amén. Pero entonces debemos enfocarnos, tenemos que predicar el Evangelio, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que atender a las personas cuando tienen problemas, cuando están abatidas. Hay personas a veces que están económicamente solventes. Creo que no hay caso por aquí. Ludy, ¿tú me dijiste? Pero que están económicamente, que hay dinero en exceso, pero el corazón está dolido, el corazón está dañado y necesita ser curado. Personas que están en cautividad, almas que están, que aunque vivan y ustedes los vean con los labios pintados y unos vestidos, digo mujeres porque a veces son las que más mejor lucen cuando se arreglan, gloria a Dios y gócense en ustedes, pero entonces andan así y las ves caminando y tú dices, wow, no le falta nada. Cuando llegan y se encierran dentro de una habitación, lo único que hacen es llorar porque están vacías completas y su vida no tiene sentido de ningún tipo. Entonces nosotros no debemos de discernir por lo que vemos, sino que debemos discernir por el Espíritu, amén, y no hacer acepción de personas. Debemos de saber que debemos de liberar. La liberación es parte, y junto con la liberación, todos los ministerios. O sea, están todos los ministerios y todos los dones que Dios dio son para aplicarlo en la iglesia. Y vamos a empezar a trabajar un poco en función de eso, porque necesitamos
Porque si no, Cristo se equivocó con los ministerios y con los dones. ¿Y por qué hablo? Y no sé si ven un diapasón o una visión amplia. Desde el punto de vista de evangelizar, de sanar a los quebrantados de corazón, de proclamar libertad a los cautivos, de abrirle las puertas a los que están presos espiritualmente, a los liberar, a proclamar, ¿cómo se llama? A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, a ser llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. O sea, a declarar que vamos a ser grandes en el reino de Dios, que hay bendición, que hay una recompensa de Dios, que la más importante es la salvación, pero ahí Dios no se queda, es tan bueno que después nos va a seguir dando más y más. Amén. Y aquí en la tierra también nos quiere dar. Amén. Ok. Ahora, ¿por qué trato de hablar todo esto? Mire, tuve la experiencia y por eso le hablo. ¿Qué sucede? Muchas veces nos enfocamos en una visión tan estrecha. El evangelismo, centro evangélico, no sé qué cosa, y todo es el evangelismo y la pasión por las almas. Es lo primordial. Pero cuando Dios manda a un profeta a ese lugar, y el profeta ya lleva un tiempo y va a tratar de ejercer su oficio de profeta, le hacen así, ¿no? Esas locuras a mí no me gustan aquí. Nosotros evangelizar. Entonces se equivocó Jesucristo. Jesucristo proclamaba el evangelio, profetizó, echó fuera demonios, liberó, hizo de todo. ¿Me van a entender? Estableció la iglesia desde el punto de vista física. Si se puede decir, escogió a todo el mundo, los entrenó, y no solo los entrenó, sino que los mandó después a practicar. Y entonces, por otra parte, muchas veces caemos en el área profética, en el área de revelación, en el área apostólica, si se puede decir, todo este mover apostólico que hay. Y entonces cuando caemos en eso, alguien viene a predicar un mensaje sencillo sobre la cruz y este no está en la onda, este no ha captado la visión de la iglesia. Mi hermano, ven acá, hay algo más importante que la predicación de la cruz. Porque es lo más importante. Y a veces sucede. O sea, yo fui víctima de esto en la parte contraria. Llegué a una iglesia donde el enfoque era el evangelismo y mantenerse así tranquilo. Y cuando fui líder y cuando predicaba, como que a gente le gustaba la predicación, pero el liderazgo no le gustaba. Porque nunca me metí en la visión que tenía la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me estaba enseñando otras cosas y yo enseño lo que Dios me da. Si Dios no me dice, enseña esto, no lo enseño. Llegará el momento en que Dios me lo dice. Hay días que no sé qué enseñar y Dios no me ha hablado, o mejor dicho, mi oído no ha estado bien y he tenido que decir, Señor, vamos a hablar de esto. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que nos bendice. Pero sufría eso. Y nos han enseñado así, según las denominaciones, según las organizaciones y demás. Esta es la visión. Este año es esta visión. Jesucristo no estuvo el primer año predicando el evangelio, el segundo echando fuera demonios y el tercero levantando muertos. No, lo hacía todo mezclado. Entonces nosotros debemos de vivir como iglesia así. Todo lo que hizo Jesucristo irlo haciendo, guiado por Él. ¿Amén? Puede ser que estemos tiempo y no se sane nadie. Hasta ahora no se ha levantado un muerto, pero cuando hay un muerto, vamos a ponerle la mano y orar en fe. ¿Qué puede pasar? Que no se levante. ¿Qué vamos a perder? Se quedó muerto. Qué pena. Pero ¿y si se levanta? El reino de Dios es manifestado. No gloria para nosotros, sino gloria para Dios, que el reino de Dios se manifiesta. Por las sanidades igual. Por las profecías. Muchas veces hay profecía dentro de la iglesia y estamos, ay, si lo digo. Y si no gusta. Ay, dila. Claro. O sea, necesitamos un entrenamiento de ajustar nuestro oído para saber qué es de Dios, la palabra, pero a veces nos vamos a equivocar, nadie es perfecto. ¿Amén? Y según vayamos caminando, vamos madurando, tanto en la profecía como en don de lengua. Hay gente que hablan en lengua y es la misma cosita siempre. Y yo no lo critico porque después, en esa emoción tal vez del alma, Dios le hace, y cae hablando en lenguas con todo el espíritu moviéndose.
Y entonces uno no puede limitar a nadie. Si hay alguien que no se siente bien predicando sobre una revelación alta porque Dios no se la da y predica sobre la cruz, sobre la salvación, sobre algo sencillo, a veces uno dice, ven, los que están adaptados ya a revelaciones un poco altas, dicen, bueno, pero es una predicación ahí más o menos. Hubo alguien, un alma que fue transformada. Y a Jesucristo le importa más que un alma sea transformada, que un alma sea curada a las ideas que nos creamos nosotros de visiones y de cosas. Lo que más le interesa a Jesucristo es el alma de cada persona para que venga salvación. ¿Me entender ahí? Dudas. Nunca voy a estar poniéndole a nadie, tienes que predicar de esto, tienes que predicar de lo otro. Porque a mí me lo hacían y yo me aprendí el truco cómo irme a esas cosas. Entonces no quiero dar libertad en el Espíritu Santo. Hay personas que vienen con don de profecía, pues que lo usen. Tal vez el que tiene don de profecía no le gusta predicar, no tienes que predicar. Puede ser que a alguien no le guste servir, pues no tiene que servir. A veces empiezan, no, que tienes que ser diácono porque hay que servir, hay que empezar de abajo, hay que ser fiel en lo poco para que te bendigan en lo mucho, para que prospere, para que seas fiel en lo mucho después. No, si no tienes don para servir, te lo digo, hay personas que no tienen don para servir, los ponen de ujieres y a los 2 días se forma un problema en la iglesia con alguien. Lo trató mal, hizo algo y las personas se molestan y se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque pusimos a alguien que no es idóneo, que no tiene el don para funcionar. ¿Amén? Entonces, quiero que siempre estemos en esa bendición, que estemos siempre en esa bendición de tener libertad. En esta área puedo fluir. Hermana, mira, ore por los diezmos y las ofrendas. No me siento bien orando. ¿Amén? Hermano, mira, bueno, yo creo que sí, una vez se lo hice a Elizabeth, que la puse en un apuro, pero fue guiado por Dios y salió después. Que le dije, ven, ora por mí y profetiza. Pero Dios me lo había dicho y profetizó después. Pero, o sea, porque Dios me había guiado a eso y conocía ya de los dones, Dios me había hablado. Pero no quiero llevar a nadie a eso. Y si un día fallo porque no soy perfecto y voy a llevar a alguien a eso, dígame, no, mi hermano, por favor, busca otro, esfuérzate tú, pero no me hagas eso a mí. Quiero que vivan libres. Claro, algunas veces los voy a presionar un poquito para que rompan el hielo. Eso sí, amén. Para que rompan el hielo. Sí, yo lo puedo hacer, pero estoy ahí. O sea, Dios a veces da discernimiento y uno, no, dale, tienes que hacerlo. Y rompen el hielo, porque es temor a veces lo que hay. Pero de ahí en fuera, quiero que se sientan con libertad. Amén. Quiero que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Yo quisiera decir que va a ser guiada 100%. No soy perfecto. Mi oído no está afinado 100% a la voz de Dios. Yo quisiera decir que sí, no. No, estoy madurando, al igual que ustedes. Si hay alguno de ustedes que lo tiene afinado 100%, pues glorias, me van a ayudar bastante y tal vez se quedan aquí y yo me voy para otro lugar a predicar. Amén. Pero no soy perfecto, pero quiero que entre todos caminar en esa bendición de tener libertad en el Espíritu Santo y tocar todas las áreas, todo lo que Jesucristo hizo, que se haga aquí en esta congregación. Amén.